buenas tardes. Muito obrigada às pessoas que nos acompanham hoje neste live. Eh, Como vocês sabem, estamos, ou para os que não sabem, que se conectaram de casualidade, estamos hoje com Sheila Loy, professora de danças folclóricas e de tango de Buenos Aires, Argentina. E estamos fazendo esse live para conversar um pouquinho sobre seu trabalho, a sua incursão nas danças, né? E todo isso esta conversa que vai acontecer com motivo da celebração do 9 de julho, um aniversário mais da independência argentina. E fizemos essa pequena celebração desde a oficina de folclore argentino em Rio de Janeiro, que todos os anos fazemos uma penha folclórica, que é uma festa típica argentina, mas que esse ano, pelas circunstâncias, né, a gente se encontra desde outros lugares. O bom, ou seja, o lado positivo é que então essas reuniões atravessam as fronteiras e possibilitam que então estejamos conversando e tomando chimarrão com a Sheila Lloyd, que nos acompanha hoje. Ela também quem coordena o projeto Abraço Aberto, ¿sí? Eh, que é um projeto de aulas e diferentes tipos de seminários. Entre todos esos tipos de seminários que ela dá, tem um que a mim me pareceu muito interessante e queria trazer, né, para aqui, para até os brasileiros, até as pessoas que moramos no Brasil. E aqui no Rio acontece que se dá muito, e no Brasil em geral, se conhece e se dança muito o tango. E o folclore, da pouquinho, muito, muito a pouquinho, vai se abrindo caminho, mas é um caminho bem pequeno. Então, achei importante a Sheila poder compartilhar sobre este seminário dela, que se chama De la Chacarera al Tango, esse é o nome do seminário. Mas antes disso, eu queria que ela se pudesse introduzir, nos contar um pouco sua caminhada e como ela chega também a esta pesquisa, quais são os passos que levam ela até esta proposta tão linda que é esse seminário que se chama De la Chacarera al Tango. Hola a todos, a todas y a todes los que están en Brasil y en todos lados del mundo, pudiendo escuchar este vivo que estamos haciendo con Nati. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este vivo dentro de estos días tan importantes para la República Argentina, que tiene que ver con nuestra Semana de la Independencia, pensarnos independientes, revolucionarios, en todo sentido, no solamente pensarnos desde 1816, sino todo el proceso y todos los procesos que tenemos que vivir constantemente para revolucionarnos, independizarnos y poder ser nosotros, nosotras, nosotres mismos, más independientes, más auténticos y de verdad más conectados con nuestros propios valores, nuestras creencias y sobre todo nuestra propia cultura originaria, popular, de lo que yo considero también importantísimo, que es la cultura popular de la patria grande de Latinoamérica, ¿no? Justamente el hecho histórico es la independencia absoluta de Europa, que logramos, ¿no? En ese momento, en 1816. Me parece que continuamos ayornadamente y tratando de independizarnos de un montón de situaciones. La mirada y los conceptos eurocentristas. Justamente isso que estávamos procurando, né? Como entender seu olhar em esto de você também, como você vai se conectando com as danças, ¿no? No solamente estamos hablando de mover el cuerpo, sino que, o de lo que estás haciendo, no solamente hablar de la independencia en sí como una cuestión abstracta, sino también traerla a lo concreto, en este caso a los cuerpos, ¿no? Bien, la situación, bueno, primero que nada, les cuento que yo hace 11 años, 10 años, 11 años ahí, pasé por la puerta de una peña, la Peña del Premier acá en Buenos Aires,
y empecé a adentrarme de a poco en el folclore, una peña, encuentro, personas, diversión, ronda grande, aprender a bailar la chacarera. Y de a poco, creo, en ese momento, me fui independizando del trabajo y de las tareas que yo tenía hasta ese momento, que era productora audiovisual, productora de espectáculos, de publicidad, y fui tomando eh, más control de lo que yo tenía ganas y deseo de hacer, que era bailar, meterme a fondo con la cultura popular folclórica. Y poco tiempo después tomé la decisión de adentrarme de verdad en esto y me metí a estudiar en el profesorado de arte de danzas folclóricas y tango de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, una universidad pública, gratuita y de altísima calidad artística que existe acá en Buenos Aires, súper reconocida, y la verdad es que transitando la carrera toda, me fui dando cuenta que de verdad hay una mirada general desde el folclore, desde los diferentes lugares del folclore, eh, muy tradicionalista, sosteniendo esta mirada eurocentrista, ¿no? Como siempre la afuera, Europa, nos hace genial. Allá afuera, Europa, la mirada hacia allá es bárbara. Todo afuera, bárbaro. ¿Y qué pasaba, qué pasa, ¿no? Con lo interno, con lo propio, con nuestra cultura, con nuestra identidad, con esta, lo que yo creo, ¿no? O sea, esta región latinoamericana tan entrelazada originalmente, en Claro. todo sentido, en cuanto a las costumbres, en cuanto a las prácticas culturales, en cuanto al trato con la Pachamama, con la tierra, con el contacto que teníamos ancestralmente, ¿no? Con la tierra, el agua, el sol, el aire, la naturaleza, las plantas, los animales, y de repente, por medio de la conquista cultural en Europa, ¿no? Llega, y no por buenos tratos, sino que directamente lo que sucede es que nos cuartan todo tipo de nuestra cultura y todo lo propio se empieza a deslucir y empezamos a mirar con atención y enormidad todo lo que sucede en Europa. Originalmente, nuestros pueblos originarios y lo más ancestral que tenemos es la danza, y en la danza la ronda, el encuentro, ¿no? Quiero contar que yo uso mucho el trabajo en ronda, en círculo, como dispositivo pedagógico para poder conectarnos en la mirada naturalmente y no que siempre haya una persona adelante y todos los demás mirando. Esa forma de práctica educativa, donde hay uno adelante y los demás miran y copian, es una mirada muy eurocentrista también. Claro. Y el círculo, lo Sí. circular, la ronda, es algo súper originario, originario de pueblos originarios, originarios de tradiciones ancestrales, de pueblos muy, 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 muy ancestrales, viejos, 5.000, 6.000 años para atrás. Se baila en Sí, tenemos ronda. el famoso arquetipo del círculo, ¿no? Es como eso que representa el círculo de la unión, eh, Exacto, y el esto arquetipo del círculo donde todo se une, se concentra, bueno, alrededor de un fuego, alrededor de lo que se honre, alrededor de, o pasará al medio alguien que hará un ritual de transición o un ritual de, bueno, eso, de pasar de un estado a otro estado, de niñez, adolescente o adulto, sí. o un ritual de fertilidad. Y retomando esto que me preguntabas, que vos querías charlar un poco sobre este seminario que yo doy, que se llama de la chacarera al tango, del abrazo abierto al abrazo cerrado, es así todo el Muy nombre simbólico, y, muy simbólico. y la explicación. Eh, Arranca este seminario
contando esto tan importante, que es la circularidad, y que lo más ancestral que tenemos es lo circular, es la danza circular de pueblos originarios, y que a Sí, raíz de esta situación que fue en 1496 la conquista europea, el mal dicho durante mucho tiempo, porque teníamos esa mirada eurocentrista del descubrimiento de América, cosa que América no ha sido descubierta por Europa, o sea, América ya existía, ¿no? Latinoamérica ya existía, exactamente. y vuelvo a decir lo mismo, tenía sus prácticas culturales, su inmensa diversidad, y quiero tomar este no menor concepto, la diversidad de dialectos, la diversidad de creencias, la diversidad de forma de vestirse, la diversidad de forma de alimentarse, la diversidad regional, la diversidad geográfica, la diversidad musical, la diversidad de instrumentos, bueno, toda esa diversidad queda bastante anulada, porque no del todo, porque si no, no estaríamos hablando de esto y pudiendo Obvio. referirnos a las prácticas ancestrales de pueblos originarios, a hablar de la Pachamama o hablar de una Huipala, pero es importante entender que Europa no descubre nada, nosotros Latinoamérica ya existíamos, y en ese momento Europa lo que resuelve es empezar a anular, aniquilar por diferentes formas, algunas pacíficas, ¿no? Y a través de la comunicación, de las creencias, y otras no pacíficas, ¿no? Directamente la matanza absoluta de pueblos completos, de comunidades completas, y bueno, ha sido arrasador. Pero bueno, en esa situación donde hay toda una cultura europea que se mezcla con la cultura originaria en diversidad de Latinoamérica, Sí, y sumado a esto, no solamente la diversidad que ya existía en Latinoamérica, sino adentro de estos barcos también venían esclavos de otros lugares también, que es África. Entonces no solamente tenemos Europa, Latinoamérica, sino que también tenemos África, metido en todo un nuevo encuentro cultural, ¿no? Una cristalización cultural que se produce y en donde empiezan a aparecer otro tipo de musicalidades, de danzas. Salimos de bailar en la ronda, algo que es cultural, ancestral, latinoamericano, de un montón de lugares del mundo, sí, para empezar a bailar en pareja, por ejemplo. Y ahí y también aparece una rítmica especial, ¿no? Ese paso balseado criollo, acá en Argentina o acá en cierta parte del sur latinoamericano les llamamos el paso básico de las danzas folclóricas, que tiene origen en el vals europeo, el 1, sí. 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Con esa acentuación. Ujú. Y no nos olvidemos también que eh, la madre de ciudades y de acá es la más antigua, es Santiago del Estero, en Argentina. Y en Santiago del Estero, con los esclavos y esta forma de toque tan típico de la chacarera, la rítmica especial, este 6x8 mezclado con el 3x4 de Europa, Sí, aparece la rítmica típica de la chacarera, ¿no? Eso bien folclórico, que lo identificamos, bueno, no solamente de la chacarera, del gato, del escondido, del remedio norteño, del remedio tamisqueño, de la arunguita, bueno, de todas estas danzas que usan el ta sí, ta 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 ta, esa rítmica tan poderosa aparte, con el bombo exacto. legüero, que es un instrumento súper originario de la región santiagueña, bueno, esta cristalización cultural entre Europa, Sudamérica, Latinoamérica, cultura argentina, que bueno, todavía no podemos hablar solamente de Argentina, más la negritud africana, Sí, aparece esta danza tan súper poderosa que es la chacarera, que es lo que tiene este abrazo abierto. Me voy a alejar de acá de la silla a ver si se nota. Este abrazo abierto, que es esto, una intencionalidad de querer abrazar al otro, ¿no? Abrazarte al otro, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, no es que a veces nos ha pasado
de que vengan las escuelas de danza clásica o de danza contemporánea a decirnos que esto es una posición abierta, o sea, una posición dura, y en realidad tenemos que encontrarnos con qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Es una danza de pareja, de dos personas, que se baila dentro de un cuadrado. Dejamos de bailar en ronda para meternos en un cuadrado. A bailar adentro de un cuadrado imaginario, enfrentados, pero siempre tenemos que pensar que esa danza, que es la primera generación de danzas folclóricas, son danzas picarescas, son danzas lúdicas, y ahí es donde tenemos otro dato más. Son danzas, la primera generación de danzas folclóricas, son muy de brincadera, de juego, de a querer jugar como niños, ¿no? A correrte, a que me voy, a que te voy a encontrar, pero bueno, no quiero que me agarres, y surge esto, la danza folclórica que más top tiene, que es la chacarera. Eh, con esta posición de abrazo abierto, es un abrazo de verdad, que me quiero bailar con el otro, que lo quiero agarrar, pero bueno, no. Entonces tenemos que pensar a la hora de la danza, que las danzas folclóricas, o las estructuras de las danzas folclóricas, que se normativizaron, se regularon, luego de que mucha gente tomó nota, ¿no? Un montón de folclorólogos folclorólogas han tomado nota de cómo se bailaban estas danzas. Existe, porque es la UNA hoy, la Escuela Nacional de Danzas, que normativizó una estructura. Pero no nos olvidemos que esa estructura tiene infinita cantidad de diversidades a la hora de la danza. No es lo mismo una chacarera santiagueña que una chacarera que es en Córdoba, ¿no? Acá la compañera es cordobesa que me está haciendo la entrevista, la Nati. No es lo mismo bailar una chacarera en La Peña, en Buenos Aires, que una chacarera que se baila en, pensemos, no sé, hoy por hoy en Río Negro, o en cualquier otro lado. No es lo mismo una chacarera que hable de revoluciones sociales que una chacarera que me hable de un amor, o una chacarera que me hable del paisaje, o de una cultura, una situación cultural tradicional. No es lo mismo donde se baile esa chacarera, pero justamente no es copiar y reproducir una estructura coreográfica solamente. Hay que ir a cuál era la idea coreográfica y cuál era la intención en ese momento de esa danza. Y no nos olvidemos, y ahí quiero hacer también un parate, que cuando se normativizan estas danzas, o cuando empiezan a existir estas danzas, ¿no? En la cristalización cultural, bueno, contexto cultural, social de aquel momento tenía que ver con situación, que hoy podemos hablar de género, de una ley de ESI acá en Argentina, que existe desde 2006 para acá, o una ley de identidad de género, que es bastante más, tiene menos de 10 años, la ley de identidad de género. Pero en ese momento se habló y se habla, infinita cantidad de libros hay de esto, ¿no? Pareja, heteronormativa, varón, mujer, donde el varón como rol tiene que cumplir un montón de particularidades a la hora de la danza, y la mujer, otra cantidad en su rol, mujer, debe cumplir una cantidad de requisitos y de formas de bailar y eh, de, de moverse en el espacio, de toma de la falda, tiene que llevar falda, ¿no? O sea, una cantidad, digamos, de cosas que, que últimamente nos estamos tomando el trabajo, gracias al movimiento feminista que existe no de hace 5 años ni hace 10, ¿no? De hace cientos de años, de décadas, trabajando en repensarnos, y el movimiento feminista no es solo desde la mujer, sino el movimiento LGTB+, ¿no? Que nos repensamos como, ¿por qué debemos cumplir un rol asignado hace 250 años atrás, 300 años atrás, 100 años atrás? Debemos repensarnos constantemente qué deseamos, cómo deseamos, qué queremos,
cómo queremos bailar una chacarera, que tiene una estructura coreográfica, que tiene sí, una cantidad de compases musicales, por eso la identifica como chacarera y no como gato, o no como escondido, que son diferentes danzas folclóricas, pero dentro de eso tenemos que pensarnos cómo, de qué manera, espontáneamente, como nosotros o nosotras o nosotres queremos bailarlo, ¿sí? claro. No solamente Sí, esto de... repitiendo Ujú. esa estructura bajada, con una bajada de línea, ¿no? Varón, mujer, que hace tal cosa, ¿no? ¿Qué está Sí. pasando? ¿Qué nos pasa con esto? Que nos digan desde afuera cómo tenemos que ser. Entonces, Es muy yo loco por lo como, pronto, perdón que te interrumpa, es como que pensaba justo así cuando vos estabas hablando de esto, cómo realmente a veces podemos subestimar mucho los lugares que ocupa el arte, ¿sí? O sea, como lo subestimamos en general, y si hablamos del cuerpo, cómo al cuerpo no ser algo que habla, o sea, que dice, o sea, que dice palabras, tal vez a veces se subestima el discurso del cuerpo, ¿no? Y en esto de hacer danza, sin importar la danza que hagamos en este lugar que elegimos de bailar, incluso cuando lo hacemos por pura diversión y siempre estamos diciendo algo, ¿no? Es eso que vos decís, siempre estamos eh, diciendo algo y uno elige el lo lugar desde tomo, donde dice, ¿no? lo tomo absolutamente, o sea, cuando ponemos el cuerpo en movimiento, en la danza, que siempre sea a priori por el gusto, el disfrute y Ujú, por el placer de que este cuerpo, esta cuerpa, dirán otros, que tenemos, logre potenciar toda esa energía, todo ese amor, toda esa risa. Y cuando uno debe hacerlo porque toma la responsabilidad de llevar una coreografía a un escenario o a una exhibición en una milonga o en una exhibición en una peña o tome la responsabilidad de practicar y ensayar una coreografía y ya no sea tan espontáneo, que siga teniendo esa identidad de espontaneidad, de alegría y justamente poner en movimiento un cuerpo que esté de igual modo conectado con lo propio, ujú, no con lo que el otro, la otra, el otro nos dice, con esta mirada eurocentrista, con este mirar desde afuera cómo debemos hacer las cosas, ujú, que sea una decisión desde lo propio, desde lo identitario, desde lo personal. Esta danza, que es la chacarera, que tiene tanto rating, digamos, es súper bailada, súper difundida, es una danza viva, los músicos siguen componiendo chacarera, música de chacarera, se baila en todo el país, Argentina, se baila bueno, en el sur del Brasil, se baila en parte Río de Janeiro en, ahora. en Río de Janeiro, claro, por supuesto. Se baila en parte del Hola, norte, perdón, del sur de Bolivia, se baila en el Paraguay, también en el sur del Paraguay, se baila parte en el Uruguay, se baila en Chile. Bueno, es una danza súper difundida ya, y de hecho se baila en Europa y se baila en otros espacios. Pero con el paso del tiempo logramos salir del cuadrado imaginario, ¿no? Y aparecen otras danzas folclóricas súper importantes que son antecesoras al hijo pródigo que tenemos dentro de el folclore y las danzas folclóricas, que es el tango, ¿no? El hijo pródigo, ¿viste? El hijo que se lleva siempre todos los premios, el hijo amado, ay, no sé, el tango. Bien. Previo a esto tenemos las danzas enlazadas, las danzas que con una segunda, digamos, conquista, donde aparece el virreinato del Río de la Plata en 1007 y pico, casi 1800, aparecen otro tipo de danzas con otra cultura, ¿no? La polca, aparece el chamamé después, los balseados, aparece, por supuesto, todo lo que es el balseado criollo, estas danzas de sí. enlace, ¿no? Ujú. Todavía no esos abrazos, mira Muy lo que hago, cerrado. apretadísimos que estamos extrañando en este contexto pandémico,
pero aparecen, en vez de este abrazo abierto donde me bailo a la distancia con el otro, aparece el abrazo de enlace, acá en este rol conductor o conductora o de propositora, y en este abrazo, digamos, que hay diferentes tomas, por supuesto, de acuerdo a la región o cómo lo queremos bailar, acá estoy de conducida o de intérprete, eh, y tomamos ya esto, tomamos todo el espacio de la danza, ya salimos del cuadrado imaginario para meternos en todo el espacio de la danza, donde se baila en un sentido antihorario, sostenemos todavía en muchas de estas danzas los balseados, criollos, los, eh, el chamamé, las polcas, el 1, 2, 3. Todavía ese paso balseado existe en este estilo de danza, pero tomamos todo el espacio que tenemos para bailar, o el patio de la abuela, o el salón, o la sala de algún espacio, o la peña, o lo que sea. Digamos, tomamos todo el espacio. Y todavía se sostiene este 1, 2, 3. Pero bueno, pasa esto, nos acercamos a bailar, ¿sí? Nos acercamos. Y es algo que compartimos, digo, no es algo que es argentino propiamente dicho, y eso sostengo yo, que no es la chacarera es santiagueña. Bueno, es santiagueña porque la ciudad más antigua que tenemos es Santiago del Estero, pero yo hablo de una región norteña, y hoy por hoy viene una difusión de la chacarera en todo el país y en otros países, ¿no? Lo mismo hablo de estas danzas balseadas de abrazo enlazado, todavía no tan apretado, eh, que tienen regionalidad latinoamericana, sudamericana. Ahí estamos, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina juntos bailando balseadamente enlazadas, tomando todo el espacio de la danza, sosteniendo este 1, 2, 3 todavía. Y con el paso del tiempo y con las inmigraciones masivas que recibimos hacia el fin de 1800, principio de 1900, esta llegada nuevamente de Europa, pero ya no estarían llegando eh, a conquistar, sino que estarían como, bueno, empezando a emigrar de Europa y llegar acá a Latinoamérica con una mano atrás, una adelante, y obviamente llegando mmm, no tantas mujeres, más cantidad de varones, a buscar un mejor lugar donde afincarnos, conseguir trabajo, eh, obviamente que venían mujeres, venían familias, eran lo menos. Hay censos en Buenos Aires que hablan de, no sé, 65-70% de varones y el resto de mujeres que llegaban en barcos desde Europa. Obviamente llegan con su cultura, con su identidad. Llegan de Alemania, llegan de Italia, más todavía, llegan de España, llegan de Rusia, llegan de Polonia, llegan de diferentes lados y se encuentran en los conventillos, en estos lugares muy pequeños, apiladas, y sobre todo en los lugares más orilleros, se diría, la orilla de las ciudades, ahí donde estaban los puertos. Y cambia el estilo musical y aparece, bueno, un ícono que tenemos, que es el zorzal criollo, este gran cantor nacional, porque así era el origen de estas personas, eran cantores nacionales, cantores que originalmente cantaban folclore. Cuando hablo de folclore, estoy hablando de esa rítmica en 6x8 y 3x4 unida, esta birritmia folclórica, que originalmente cantaban valses, gatos, alguna chacarera, samba, ¿sí? Estos cantores nacionales, y con el pasar del tiempo y de la situación histórica, y cambia este tipo musical por la llegada inmigratoria también, que viene con otro estilo, que vienen con otros instrumentos, ¿no? Estos violines, estos bandoneones, con estas guitarras que ya estaban acá, por lo menos en Argentina estaban, por las previas conquistas que tuvimos, ¿no? Pero unificadamente, juntos, juntas,
en estos patios de los conventillos, se tenían que poder comunicar de alguna manera, y empieza a surgir otro estilo musical, y surge este del que hablé hace un rato, hijo pródigo que tenemos de las danzas folclóricas y del folclore, que es el tango, ¿no? Cambia la rítmica ahí. Aparece un 4x4, aparece un 2x4, ¿no? Cambia, dejamos el 6x8 de costadito un rato, dejamos el 3x4, lo dejamos ahí para la samba, la chacarera, el gato, el balseado, el chamamé, la arunguita, lo dejamos ahí, para pasar a otra forma de trasladarnos, de caminar y de escuchar la música. Una música que tiene tristeza, ¿no? Anhelo, extrañar. A mí me da extrañar cuando escuchas los primeros tangos, que no son tangos cantados en el origen. Eh, Luego aparece, ¿no? El tango cantado, y estaba hablando hace un rato, ahora que ya lo respondieron ahí en el chat, estaba hablando del zorzal criollo de nuestro Carlos Gardel, originalmente cantor nacional, y de a poco va tomando eh, eh, esta importancia en otros lugares del mundo también, Carlos Gardel llevando el tango cantado, y aparecen las letras, los letristas de tango, y esta cantidad inmigratoria, principalmente italiana, pero había de otros lugares, aparece el cocoliche, ¿no? Esta forma de hablar, de tratar de entendernos, de adecuar el italiano y otras lenguas al este español rioplatense que manejábamos acá, y de a poco vamos, se va creando algo que tenemos acá súper apretadito también, que es nuestro lunfardo, que adoramos y que algunos pensarán que es una forma de hablar de ladrones, de, de carcelario, o una jerga, viste, de la forma que habla la gente de clase baja, y por el contrario, es una idea que tenemos de encontrarnos, de mirarnos a los ojos y saber que elegimos hablar de esa manera para Sí, entendernos, para esta cuestión de nuevo lúdica también. de nuevo el lunfardo como un lugar de resistencia también, ¿no? Como un lenguaje de la resistencia, que es Un como lenguaje de que la son cosas que resistencia, tal cual. nos cuesta entender todavía, ¿no? A ver, en esta cuestión de poderle darle valor a lo regional, al regionalismo, ¿no? Que eso también incluye estas formas de hablar que no surgen porque sí, sino que surgen con una idea, ¿no? Eso también tiene una idea de resistencia. Y de independencia, que Y podamos identidad. independizarnos, porque como el lunfardo todavía está en constante proceso de actualización, constante, seguimos eh, construyendo identidad a través de la decisión de cómo hablamos para identificarnos como grupo social, como grupo de pertenencia. Entonces, toda la juventud, los adolescentes, la juventud y todos los grupos sociales villeros, ¿no? De espacios de lugares o asentamientos, crean su propia forma de identificarse y de mirarse en los ojos y decir, yo no voy a hablar como me dice la RAE que tengo que hablar, con el diccionario de la lengua española. Yo quiero hablar para mirarnos a los ojos y identitariamente encontrarnos con una decisión. Quiero hablar así. Entonces, el lunfardo está en constante producción, ayornándonos todavía, ¿no? Hay un lunfardo Sí. histórico, hay un lunfardo ayornado. Y el tango, ojo con esto, empieza a difundirse por todos lados cuando viaja gente desde Buenos Aires, en estas idas y vueltas a Europa, llega, ya existía el tango. Imagínate que acá en Buenos Aires llegaba gente de las provincias que emigraba de sus provincias para conseguir mejor trabajo en la ciudad capital, ¿no? En Buenos Aires. Y acuérdense que en Buenos Aires se junta el santiagueño que llega, el tucumano, el correntino, el de Río Negro, el italiano, el español, el alemán, el polaco, el brasilero que quizás cruzó también, el uruguayo, y se va armando un truco riquísimo, cultural. Bueno, se juntan a componer tango y, ojo, hay una decisión cultural propia, argentina,
de que viaje más el tango, ¿no? Por el mundo, que viaje esa cultura popular de las provincias, la chacarera, el gato, la samba. Y volvemos al mismo punto ahí también, hay un tango heteronormativo que se expande, que se exporta, con colores identitarios del tango, negro, rojo. Sim. Então, Eh, esse sonho, não? Como de quantos de nós a gente quis aprender a dançar tango para conquistar alguém, para chegar no coração de alguém, né? Tem aquela coisa de a gente querer aprender a dançar tango para ou ser um rapaz, um homem, né? Ou uma mulher, uma moça con ciertas habilidades que también ayudan a la conquista. Tem esa, porque un pouco que está no imaginário, diría de un mundo respecto do tango, né? Esa coisa de conquista. Y de nuevo voltamos a eso de cómo dependiendo de onde eu estou parado, eu também posso dizer diferentes coisas com a minha dança, también resignificar la danza, resignificar lo que estoy diciendo, ¿no? Y ahí poder mudar esto que vos decís, de que sea algo heteronormativo, donde la mujer tiene un rol, el hombre también tiene un rol, y entonces se tienen que encontrar en esos roles o no sucede nada. siempre hay que pensarse en contexto. Ujú, Sin contexto no podemos explicar muchas cosas. La verdad que es muy importante explicar las danzas, los movimientos culturales, la música, todo en contexto. Porque si no, no estamos comprendiendo que fue de una manera, porque en contexto había una idea heteronormativa de la danza, pero ujú, de hace muchos años para acá, vuelvo con el mismo punto. Gracias al movimiento feminista, gracias al movimiento LGTB+, y otra idea de repensarnos desde lo propio, de lo espontáneo, desde lo identitario, de independizarnos, aprovechando que estamos dentro de la Semana de la Independencia, de lo que se debe hacer y cómo hay que danzar, y pensar la danza, el tango también, como la idea de propuesta, interpretación de esa propuesta y un ida y vuelta constante de te escucho, qué interesante, te, te propongo esto, siempre pensando en que hay alguien que conduce, porque está tomando esta es la última generación de danzas folclóricas, la quinta generación de danzas folclóricas, este resumen, este sí. recuento lo hace Carlos Vega, por eso hablo de generaciones de danzas folclóricas, eh, que viene después de las danzas enlazadas, este abrazarse más apretadito, porque tiene que ver con la música, ¿no? Con esta forma del caminar, en esta rítmica musical del 4x4 y 2x4, ya podemos estar más abrazadas y abrazades, para mí, y recorremos toda la pista, esto que nos allanó la cuarta generación de danza folclórica, de usar toda la pista, toda la sala, todo el patio, todo el espacio en sentido antihorario, y hay alguien que está mirando hacia adelante, porque va toda la gente en sentido antihorario, ese es Sí. esa persona quien propone, porque está mirando a la circulación de pista, pero, ojo al piojo, pensemos que quien está mirando hacia atrás, porque acá está la otra cabeza, supongamos, también es un equipo esto, es una dupla, es un equipo donde hay un ida y vuelta de información, porque no es alguien que guía y vos debés hacer el otro lo que yo te marco y vos tenés que interpretarlo porque es así, Ujú, o porque hay una secuencia métrica, coreográfica que hay que repetir sí o sí. Volvemos con la idea de qué es la danza, encontrarnos con la otra persona, con el otro, a disfrutar un ida y vuelta de juego, porque por más que el tango tenga ujú, estilo musical un poco más para abajo, ¿no? Esta melodía, más sí. añorar lo que dejamos en el otro continente y tuvimos que emigrar, añorar a la provincia que dejamos y tuvimos que emigrar para llegar a Buenos Aires y contar, ¿no? Todo lo que estamos sufriendo. Ujú, Tiene
tiene todo esto, y bueno, entonces para eso necesito como abrazarme un poquito más. Y, y tiene que ver de nuevo con esto de que son dos cuerpos. Ahí Flor dice, independicémonos del heteronormativismo. Bueno, creo que en eso estamos, ¿no? De En entender eso que la estamos trabajando, sí, independizarnos del y todos los que heteronormativismo en todo, me parece. todos los que hacemos danza, todos los que danzan, todos intentando entender que nos podemos encontrar o entendiendo o incluso en procesos de entender de que podemos encontrarnos en la danza de diferentes formas a lo que formalmente, entre comillas así digo, está propuesto o normativizado, como dijo Sheila, o sea que digo así, propuesta formal, y empezar a pensarlo desde otro lugar, porque como Sheila decía, son dos cuerpos bailando, ¿no? Y si bien hay alguien que guía y guía haciendo una propuesta, y el otro cuerpo puede responder también con diferentes propuestas, ¿no? No sé, las personas que bailan tango, no hace falta responder de una sola forma. Me parece que la danza es un improviso del alma, que tanto las estructuras formales de danzas folclóricas de primera, segunda generación, que tienen una estructura determinada, como la chacarera, el gato, la samba, el bailecito y otras, tienen que haber una improvisación espontánea de qué quiero transmitirle a la otra persona en la danza, ¿sí? Y no solamente el cumplimiento perfecto de la estructura de esa estructura coreográfica que es la chacarera. Y en el tango, digo, de un giro podemos salir a infinitas posibilidades, desde caminata, desde a otro giro, desde una barrida, hay infinita cantidad de posibilidades. Eso es lo que yo trato de transmitir, digamos, en mis clases de tango. Se faz a brincadeira, se juega a cambiar de guía. Você tem feito isso? Tipo, empiezo yo guiando y en algún momento vos después salís guiando. Sí, Ujú. acá por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, hay un circuito muy grande, no pequeño, grande, de milongas o de prácticas de tango o de espacios de encuentro de tango donde los cambios de rol son naturalizados. O sea, no nos estamos cuestionando nada. Esto ya es cuando hay conducción compartida, donde no importa de qué lado estás bailando, hay una propuesta unida y vuelta tan, este, ¿cómo se diría? Tan aceitado, esta ida y vuelta, Sí. esta conexión de ida y vuelta, que la propuesta va y viene naturalmente. Y ya Ujú. dejas de Bien. pensar quién está guiando. Me parece que estas formas de bailar, donde se puede cambiar el rol, eh, nos interpelan, ¿no? Está bueno interpelarse a una, a uno, a uno mismo, e interpelar al otro, donde si cambiamos el rol, hay una cuestión con el género, ¿viste? Donde se nos hace un intríngulis respecto de el género. Y en realidad me parece que la danza eh, es un movimiento, son propuestas de movimiento acompañados de un tipo de música, en este caso sería el tango, pero Sí. que obviamente las personas son diversas a la hora de bailar y no deberían de ajustarse a una cuestión externa, ¿no? Y volvemos con la idea de la independencia, de esta mirada eurocentrista, esta mirada normativizada de la danza, o de cómo hay que hacer, o de cómo hay que bailar, o cuál cultura practicar, independizarnos de esa propuesta ajena para identificarnos, interpelarnos y autoproponernos y proponer al otro una danza más espontánea, más propia, ¿no? Donde no importa Mm. de qué lado estés en la pareja, si de acá o de acá, sino que podamos estar constantemente, ida y vuelta internamente en la pareja, bailando. Y si es así, o es así, o como sea, no, me parece que no representa una amenaza a la cuestión de lo que tiene que ver con, no sé, los roles normativizados, heteronormativizados. El eslogan, digamos, del taller de tango de abrazo abierto era un abrazo sincero
no tiene género. Hermoso. Ujú. Justamente porque me parece que no importa de qué lado del abrazo estés, lo Ujú. más sincero es que seas con voz sincera o sincero y puedas expresarte a través de esa música que estás eligiendo bailar. El folclore, discúlpame, tiene esta posibilidad, me parece que nos da una posibilidad un poco mayor que el tango en esto de independizarse un poco de estos roles, ¿no? Acá lo que importa es pensar en qué espacio lo estás haciendo. Porque el Ujú. movimiento tradicionalista en Argentina, ¿sí? El movimiento tradicionalista es antiquísimo, es de fines de 1800, ¿está? Claro. Entonces, en esa situación, de mediados de 1800 en adelante, está el tradicionalismo. Tenemos una idea, y volvemos a ponernos en contexto social, histórico y cultural, donde necesariamente en 1880 existe la generación del 80 acá en Argentina, como Ujú. movimiento Claro. histórico, cultural. La generación del 80 necesita crear un Estado-nación, un Estado nacional, y con esta gran inmigración que recibimos desde todos los lugares de Europa, necesariamente crear esta identidad nacional, todos los que pasaron por la escuela tengan esta identidad nacional. Entonces, ponemos el himno, ponemos la bandera en el patio, para la semana de mayo, para la semana de la independencia, para las fechas patrias usamos la escarapela. Y hay otra cosa muy importante, un hito cultural importantísimo, que es el circo criollo. ¿Bien? Y empiezan a recorrer el país en esa generación, durante la generación del 80, de 1880 a fines de 1900, llevando un sainete criollo, que es la representación del personaje especial, el Juan Moreira, un gaucho, y se representa por primera vez una danza que se bailaba naturalmente en los espacios de encuentro, que es el pericón, que pasa a ser, tiempo después, la danza nacional argentina, el pericón, que es una danza de cultura europea, pero en el circo criollo se identifica con los pañuelos, se le agregan los pañuelos blanco y Ujú. celeste, porque como el circo criollo Lo iba llevan. de pueblo en Ujú. pueblo, de ciudad en ciudad, teníamos que la gente, a través de hechos artísticos, culturales, generar identificación con la nacional. Y encima le asumimos en ese momento que el varón lleva un color y que la mujer lleva otro. El tradicionalismo lo toma e identifica a la danza folclórica heteronormativizada con dos colores diferentes. Otra vez anulamos la diversidad, mira, pero el tradicionalismo lo toma. Y, ojo, en ese momento no nos olvidamos que es un hecho de escena, de escenario, Claro. un espectáculo. El circo es un Ujú. espectáculo. Entonces se toma también a un gaucho con la idea, un gaucho correcto, un gaucho que, viste, Obvio. tampoco llevaba el Sí. atuendo típico de la gente del pueblo, de la tierra, de ojo, porque se lleva a la escena algo que no es la realidad. Pero es importante que cuando uno sube al escenario, enfatizar ciertas cuestiones. Entonces, hay que también tener en cuenta estas cosas porque el tradicionalismo, acá dice Gisela Cabana, y así quedaron los pañuelos celestes y blancos para todas las danzas academizadas. Bien, el Exacto. academicismo, ¿no? Estandarizó, normativizó las danzas, y el tradicionalismo fundándose en identificarnos como Estado Nacional, en la generación del 80, siempre pensándonos en contexto. Necesitamos fundar y concebir y entrelazarnos como Estado Nacional, difunde el folclore de esta manera, pero no nos olvidemos que es, de alguna manera, anular nuevamente la enorme diversidad regional que tenemos, la enorme Ujú. diversidad que tenemos de posibilidades de roles o de colores. Y ahí es donde yo trato siempre de tomar los colores de la huipala, que es un emblema identitario de los pueblos andinos, ancestral. La diversidad de colores que tiene todos los colores de la bandera LGTB+, y la bandera LGTB+, la que no tiene es el color blanco.
lo van a ubicar así, ¿no? La bandera LGTB, del amarillo al verde. Pero la huipala lleva todos los colores, que cada color tiene un Sí. significado también, ¿no? Entonces yo siempre propongo, a la hora de volver a encontrarnos para bailar, bailar en ronda, y que los pañuelos que llevemos al espacio de la danza puede ser cualquier color. Hoy tenemos que vernos con esta idea y volvemos al dispositivo que yo trato de usar siempre, que es la ronda, lo circular, donde las miradas están todas cruzadas, donde podemos bailar en conjunto, donde cada uno tendrá el rol que guste, donde podemos sumar la energía de los demás y en esa diversidad aparecen los colores. En el, en una ronda estamos todos en el mismo lugar, o sea, no hay un adelante porque te tengo que mostrar y atrás porque tenés que aprender, ¿no? Está como esta cosa de en la ronda estamos todos mirándonos juntos, entonces estamos como en el mismo lugar, ¿sí? No estoy marcando Exacto, ninguna diferencia, sino estamos siendo parte de lo mismo. exacto. Eso es lo que me gusta de la ronda también. Mm. Y a mí me gusta también que en parte del seminario de la chacarera al tango, hago en un momento un ritual honrando a una mujer que es como una creencia, una leyenda, una creencia santiagueña, que es la telecita, y propongo armar una telesiada, que es honrar a esta idea de que nos van a cumplir los deseos, o vamos a agradecer por lo que pedimos a la telecita, en ronda, imaginándonos que estamos danzando todos, todas, todes, alrededor de un gran fogón, donde ya no es necesariamente tenemos que formar pareja. No, es que cuando ya tenés una ronda, ya está, ya es solo ir y estar y ser parte, es como que no hace falta nada. Vengo, estoy acá, ¿me puedo sumar? Sí, por supuesto. Eso es lo Bien. que yo suelo proponer con la ronda. O hay un juego también a veces que hacemos, que es empezar a bailar en pareja, ¿no? El tango, y con alguna consigna, cambio de pareja o cambio de rol, ¿no? Parte de la ejercitación, del juego. Que no quede signado, y esto en la clase, o cuando vienen los talleres, no, bueno, estoy solo, tengo que esperar que me saquen a bailar, o tengo que esperar que uno salga para poder entrar. No, no, podés estar bailando sola o solo. Me parece importante que sigamos pensándonos cómo es que llegamos al aquí y ahora de esta situación y cómo queremos cambiar las cosas, cómo queremos seguir cambiando las cosas. Y seguramente la danza, el arte, la educación serán siempre los pilares para poder deconstruirnos y repensarnos e interpelarnos otras formas, generando más cantidad de voces a la hora de, bueno, mirarnos a los ojos y encontrarnos, ¿no? Y poder hablar a través del cuerpo, poder expresar, poder decir, ¿no? Que la danza es esto, ¿no? Esto que hemos hablado. Me parece fundamental que la gente que baila el tango en todo el mundo, Sí. eh, sepa esto, ¿no? Que el tango no es, como se diría acá en folclore o en lunfardo, un hijo guacho de, ¿no? Sí, Como, no vino de la nada, no llegó llegando así de cualquier lugar sí, como no es un Jesús, niño sino de que probeta que nació de un laboratorio, no, sino que es la historia, ¿no? Del origen de las danzas folclóricas, de la cultura, de los pueblos originarios, de la conquista europea, de cómo se mezclaron y cristalizaron las culturas, las músicas, las danzas, la historia, los movimientos sociales, los movimientos culturales. eh, Pensamos en deconstrucción para saber que si entienden que bailan chacarera, bailan gato, bailan samba, van a poder nutrirse muchísimo más su danza de tango, pero que sea algo más auténtico, espontáneo, que tenga que ver con lo propio. cuando surgen las coreografías, por ahí entender que tiene que ver un poco desde un consenso, ¿no? Que los consensos eh, tienen que estar todo el tiempo abiertos, hay que estar consensuando constantemente, en todo, digo, ¿no?
En la danza ni hablaron, pero hay un ida y vuelta en el consenso en la pareja que tiene que estar en forma dinámica. Así que espero Por que podamos supuesto. seguir consensuando otras formas posibles y que el mundo que tanto ama el tango pueda asociar la idea eh, de que, de que si saben de dónde viene el tango y se pueden haber divertido en talleres de danza folclórica, van a llegar a su danza tango mucho más nutridos, nutridas y Bien. nutrides Ujú. de una experiencia que es lo que finalmente se llega al tango. En todo esto podemos seguir deconstruyéndonos todo el tiempo y interpelándonos, y interpelando al otro, y sumergiéndonos, saliendo y tratando de Exacto. tender puentes y entrelazarnos a través de abrazos, bailados, por suerte. Quiero agradecerte muchísimo, Sheila, por venir a encontrarte con nosotros, por venir a charlar con nosotros sobre tu seminario en particular y sobre todo lo que terminamos charlando también muy importante que tiene que ver con la danza, con el lugar donde nos paramos, sobre nuestro cuerpo también, cómo es Absolutamente. un instrumento también que nos permite decir, bueno, contando un poco más de todos tus talleres y quiero convidar a las personas a que se animen a participar sin importar, digamos, la experiencia del baile que Experiencia, tengan, no, claro. es simplemente ponerse en contacto con la danza, poner el cuerpo en contacto con el movimiento y empezar a sentir algo que se nos propone desde estas danzas en particular. Muy agradecida, sumamente agradecida por esta convidada, por haber sido convidada a una entrevista que para mí deja de ser una entrevista porque me parece mucho más interesante generar un ida y vuelta, una charla. Obrigada, obrigada, me parece hermoso también que se dice en versión femenino, ¿no? Sí. Obrigada por esta conversación, esta charla con Natalia Mer, que es la profesora de la oficina de el taller de folclore en el Consulado Argentino de Río de Janeiro, en Brasil. Esta charla ha sido maravillosa. Muito obrigada, Sheila. Boa noite, pessoal. Um beijo enorme Gracias. a todos que estiveram. Besos totales. Abrazos Tchau. bailados.